Los escándalos en Chivas están dándose al por mayor con sus jugadores. Ahora le tocó a José Juan Macías y a Alexis Vega, quienes estuvieron en el ojo del huracán por haber salido con unas chicas. Sin embargo, al explicar sus razones, parece ser que evadieron el castigo interno en el club. Pero, ¿quieres saber todos los detalles? Te sugiero descargues la aplicación de OneFootball, donde encontrarás todas las noticias de la Liga MX y el fútbol internacional. No pierdas más el tiempo, descárgala. En la caja de descripción te dejo el link. Saludos y besos en el ostión peludo para Alfonso Díaz hasta Reynosa, Tamaulipas, Juan Carlos hasta Arandas, Jalisco, Camilo R, el que se la lleva a la tráquea, Richie Rivera, José Luis hasta San Juan del Río, Querétaro, Almadelia, Maron Bastián hasta Colima, Politeguide hasta Puebla, Josué Marcos hasta Oaxaca y Efren hasta el nudo del globo. A todos ustedes y a toda la comunidad expulsada, les mando un dedo parado para el masaje de concha. El video que verás a continuación es el ejemplo de que algunos futbolistas de la Liga MX han sobrevivido a los procesos de selección, ya sea en canteras o en su defecto, han llegado a primera por la vía más difícil, la de la calidad. Estos futbolistas son el sinónimo de garra, del esfuerzo y son casos atípicos a lo que generalmente vemos en primera. Jugadores que sufrieron la distorsión familiar, las carencias, la violencia y hasta el bullying para poder entender el valor de la vida y transformar todas las frustraciones en garra para poder salir en medio de la carencia social que vivieron. Es por eso que hoy te presento a los 6 futbolistas mexicanos que fueron pobres y terminaron siendo millonarios. Ojo, el ser millonario no precisamente es por tener una fortuna de dinero. Antes de seguir con el video te invito a suscribirte al canal, activa la campana para que recibas todas las notificaciones de nuestro material y de las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Piojo Alvarado. La historia de Roberto Alvarado casi pocos la conocen. Hoy, el futbolista de Cruz Azul vive un torneo de ensueño y es uno de los referentes del equipo. Sus actuaciones en la cancha han ido de menos a más y ha explotado completamente su potencial. Pero la vida de Roberto no siempre fue un lecho de rosas. El futbolista de la máquina tuvo que pasar un completo infierno para entender que solo luchando se puede alcanzar la gloria. Oriundo de la ciudad de Salamanca, Guanajuato, hijo de una familia de clase media baja, su aprecio por el fútbol empezó cuando era muy niño. Alvarado recuerda que una de las personas que siempre, hasta la fecha, ha estado a su lado es su madre, quien siempre le inculcó los valores desde muy niño. Su apoyo se volvió fundamental a pesar de varios momentos críticos que vivió con su familia por el alcoholismo de su padre, que se volvió un problema crónico cuando este aún era adolescente. Pero gracias a su calidad innata, Alvarado empezó a despuntar en el fútbol en la etapa más temprana para un niño pambolero. Su incursión en este deporte se dio con el equipo infantil salmantino Shidó, y fue ahí donde nació el peculiar apodo del Piojo, debido a que el niño era súper fanático de Claudio el Piojo López, por lo que en aquellas épocas le apodaron el Piojito. A pesar de eso, los problemas en casa con la familia eran cada vez más duros, que a veces el Piojo tenía que irse a la casa de la abuela para poder evitarlos. Justamente cuando su atrevimiento en la cancha despuntaba de los demás niños, el Celaya lo vio y se lo llevó a sus fuerzas básicas. Fue ahí donde empezó a construir el sueño. Con los Toros del Celaya rompió el récord de ser el jugador más joven en debutar en el ascenso MX con tan solo 15 años y 21 días. Pero desgraciadamente para la mamá del Piojo, el sueño costaba y mucho. Cuenta su madre que para que el chico se trasladara de Salamanca a Celaya, ella tenía que trabajar muy duro todo el día vendiendo frituras en la calle para poderle pagar los traslados al joven soñador, ya que por obvias razones el equipo aún no le daba un sueldo a este. Fue así como Alvarado, junto a su madre, empezaron a construir ese sueño que tanto anheló su hijo, a tal grado de motivarle a seguirlo dando todo en la cancha. Justamente esa fue su motivación. Él y sus piernas fueron los motores para que algunos visores de Inglaterra lo vieran y se lo llevaran a probar, sorpresivamente con el Manchester City. Sin embargo, a pesar de pasar las pruebas, Alvarado no pudo quedarse en aquella ciudad, ya que la Premier League impide a chicos menores de edad fichar con algún club inglés. Al regresar, el infierno en casa se desataría. Su papá estaba en la curva más ascendente de su alcoholismo y le hacía pasar un infierno a su mamá, que a duras penas sacaba para comer y para que su hijo jugara a fútbol. Pero siempre hay una luz al final del túnel. En 2016, Celaya tenía problemas financieros y tuvo que dejar ir a su joya en potencia. Alvarado salió a Tuzos, debutando en primera un 14 de enero del 2017 ante Jaguares de Chiapas, estando solo 6 meses por falta de juego. Aún así, el Piojo se coronó en una Conca Champions.
Fue en ese mismo año que Alvarado cayó en Necaxa como pago por Edson Puch, quien en ese entonces era la estrella de los Rayos. Fue ahí donde Alvarado despegaría y se catapultaría al éxito y donde conseguiría una Copa MX, pero para el 2018 el Piojo Alvarado llegaría a Cruz Azul, donde tendría muy buenos torneos, sería jugador de selección y referente del equipo teniendo una cláusula de $22 millones. Todas esas buenas noticias recayeron en su familia e hicieron que su papá dejara el alcohol y se reconciliara con su madre. Melvin Brown. La historia de Melvin Brown fue un poco dura gracias al bullying que le hacían cuando era apenas un niño por su aspecto físico y por su nombre. A pesar de ello, siempre tuvo la capacidad mental para convertir toda esa frustración en coraje. Melvin es de la tercera generación de los Brown, quienes tienen descendencia jamaiquina. Justamente el bisabuelo del ex defensa de Cruz Azul llegó a las costas veracruzanas y empezó su propia historia en nuestro país. El sabor de Jamaica siempre lo llevó en las venas. De hecho, su físico es un reflejo de la sangre caribeña que lleva dentro. Nació en el pueblo de Naranjos, Veracruz, un lugar que se dedica generalmente a la producción de leche y a la agricultura en la zona norte del estado jarocho. Sin embargo, la mayor parte de su vida la hizo en Tula. Brown le tomó mucho aprecio al fútbol desde que era muy niño y fue en esas épocas de pubertad donde por su aspecto físico, su tez morena y su cuerpo choncho, cuando fue víctima de las burlas de sus compañeros de la escuela y también de quienes jugaban fútbol con él. Cuenta el ex defensa celeste que cada que le intentaban o le hacían burla, su mamá siempre lo defendía y salía al quite. Apodos como Negrito Memín, Negro, Mulato o en su defecto cualquier insulto racista hacían molestar mucho a su mamá, quien casi siempre salía a defenderlo cuando jugaba en los juveniles allá en Tula. Su madre, enérgica como siempre, llegaba y espantaba a todo aquel que molestara a su hijo con esos insultos. Sin embargo, a Melvin ya le daba igual, pues sabía que viviría con eso gracias a su tono de piel. Fue así como el ex central celeste encontró su futuro en el fútbol en Tula Hidalgo, donde pronto tuvo la oportunidad de saltar a las básicas de Cruz Azul en Ciudad Jasso. Su físico, además de su velocidad y entereza, lo llevaron a ser parte fundamental de la filial celeste en 1998, misma que lo llevaría a la cumbre en el 2001, llegando hasta aquella final de Libertadores que perdió la máquina ante Boca. De ahí, Melvin estaría hasta 2004 y empezaría una trayectoria por primera y el ascenso. Militó con Jaguares, Puebla, Tecos, hasta colgar los botines con el Irapuato en 2013. Actualmente, Melvin Brown es director técnico, estuvo al mando de Cafetaleros, ayudó al Picolín Palacios a dirigir al Inter de Playa del Carmen y ahora dirige a Dorados de Sinaloa en la Liga de Nuevos Talentos. Melvin siempre fue un sinónimo de humildad. Jorge Campos. La biografía de Campos es digna de un ejemplo de superación, ya que ser jugador profesional para un niño de una comunidad a las afueras de Acapulco llamada El Plan de los Amates, tan solo pensarlo es como vivir un sueño que es casi difícil de cumplir. La humildad de Jorge no tiene límites, pues el Plan de los Amán es un lugar que jamás ha olvidado y al que siempre regresa incluso cuando estaba en boca de todo el mundo. La realidad de Jorge era muy triste, proveniente de una familia muy humilde, entre cerdos, vacas, toros y extensos potreros. El sueño de Jorge cambió para siempre desde que pensó en ser jugador de fútbol profesional. Pero para eso debe de haber siempre un inicio, y ese fue cuando su papá tenía un equipo donde sus otros 3 hermanos también jugaban. Como Jorge era el hijo más chico, el señor Álvaro Campos, mejor conocido como Ñoño, así le decían en la colonia, quien fue el fundador de la Liga de Acapulco, tenía un equipo en esa liga y todos sus hijos jugaban en él. Ñoño Campos mandaba a Jorgito siempre a la portería porque según él era el más pequeño y no quería que le hicieran daño. Y aunque eso no le gustaba al Brody, a veces le daban chance de irse a atacar. Sus hermanos Chinto y Ralo también jugaban de porteros, junto con Migue, que varias veces la hacía de delantero. Pero la calidad siempre se le vio al hiperactivo Jorge, quien desde ahí tomó cierto amor a ambas posiciones. Al ver que Campos tenía la estrella para sobresalir, los rumores de su nivel se fueron propagando por todo Acapulco hasta que se escucharon en Ciudad Universitaria. Estos le ofrecieron una práctica para verlo en la Ciudad de México. Tan pronto se supo el interés de los Pumas, Ñoño se opuso a que se llevaran a su hijo más pequeño, pero al final pudo más la petición de Jorge por cumplir el tan anhelado sueño. Desde ahí, Jorge empezó a escribir una historia que quedó enmarcada en la pared de las leyendas más grandes del fútbol mexicano, siendo en su momento el tercer portero más importante a nivel mundial. Además de ser un referente comercial en marcas como Nike, al diseñar sus propios trajes
trajes de portero conocidos por su extravagancia y colorido. Campos es una celebridad muy querida hasta nuestros tiempos, pero eso sí, cada que regresa a Acapulco, el Brody siempre visita el Plan de los Amates, tierra que ni por todo el dinero del mundo olvidará. Orbelín Pineda. Pocos saben de los inicios de Orbelín Pineda, quien tuvo que remar contracorriente para llegar al lugar en donde está. La niñez del maguito estuvo marcada por la pobreza y para él, saber que viene de lo más bajo es algo que lo llena de orgullo. La pasión de Orbelín por el fútbol se forjó en los áridos pastos de San Fernando, una pequeña comunidad perteneciente a Coyuca de Catalán, un pequeño poblado de 10,000 habitantes en la zona de Tierra Caliente en Guerrero. Ahí, desde muy niño, se dedicó a trabajar como pastor de borregos y chivos. Según el maguito, en San Fernando apenas hay 90 casas y por suerte figura en el mapa. Cuando era un niño, el maguito tenía que levantarse a las 5:30 de la mañana para ir a ordeñar a las cabras y de ahí se iba a la escuela. Esa rutina se repitió hasta llegar a la secundaria. Cuenta Orbelín que terminando de ir a la escuela, solo regresaba a casa para comer y en las tardes se iba a pastorear borregos y cabras con su papá. Y también se llevaba su pelota para practicar. Fue ahí donde le nació la idea de jugar fútbol, ya que donde administraba las cabras eran campos áridos y muy grandes y ahí había oportunidad de jugar fútbol mientras los animales pastaban. Pero Orbelín nunca dejó de soñar y creyó en él mismo. Luchó por salir de la pobreza donde se encontraba, buscando sus propias oportunidades hasta que a los 15 años decidió irse de su casa para buscar un futuro, dejando todo atrás y llevándose el corazón de sus padres en la mano. Orbelín decidió irse a Querétaro, pues su hermano, quien ya estaba en aquella ciudad, le había conseguido unas pruebas con los gallos. Orbelín llegó al conjunto queretano y rápidamente lo captaron por su estilo de juego vertical y muy fresco. Ahí aguantó hasta que Nacho Ambriz lo llevó al debut en mayo del 2014 y desde ese entonces empezó a mostrarse. Su estilo llamó mucho la atención de la gente, elogiando al chico canterano, quien mostraba cosas interesantes con el balón. En 2016, Orbelín dio el gran salto a las Chivas, siendo una revelación. Con el rebaño consiguió una liga, una copa, una supercopa y una Conca Champions, hasta que en 2018 llegó a la máquina de Cruz Azul, donde actualmente radica y es un jugador esencial para el once titular. En una entrevista, Orbelín mencionó que todo lo que más extraña de su pueblo es a sus papás, a sus chivos y a sus vacas, ratificando que lo que más vale en un jugador de fútbol debe de ser la humildad y nunca perder el piso sin tener vergüenza y recordar siempre de dónde uno viene. Paul Aguilar. Paul Aguilar era un niño inquieto y alegre que jugaba al béisbol y se olvidaba de la carencia económica por la que atravesaba su familia. Se crió en Concordia, cerca de Mazatlán, Sinaloa, pero después radicó en Culiacán. De niño, su abuelo le había tratado de inculcar el amor por el béisbol, pero tarde o temprano el pequeño Paul se daría cuenta que el fútbol sería lo que más le llamaría la atención. A los 12 años tocó un balón y por primera vez se maravilló pateándolo. Inmediatamente Paul encontró su posición, la de centro delantero. Todos querían jugar con Paul a su lado, pues era un chico muy rápido, animoso y sobre todo tenía contundencia. Así pasaron los días hasta que a los 16 años tomó la decisión de su vida, justamente cuando radicaba en Culiacán. La historia cuenta que un día, visores del Pachuca llegaron muy temprano para realizar una prueba en su barrio, pero cuando era el turno de que Paul levantara la mano, los puestos de delantero ya estaban ocupados. Uno de los profes dijo que solo quedaba un puesto de lateral para armar los dos equipos que habrían de enfrentarse. Paul nunca lo pensó dos veces y gritó: "Yo soy lateral". A partir de ahí cambió su vida. Siempre fue subiendo peldaños como un gran defensa que sabe ir muy bien al ataque, aunque él insiste que nació para ser delantero. Con las visorías aprobadas y ya en Pachuca, Aguilar pasó tragos amargos alejado de su familia. El fallecimiento de sus abuelas y dos tíos, con los que tenía mucho arraigo, provocaron que regresara a Concordia, anunciando que ya no regresaría jamás a buscar el sueño futbolístico apenas a los 18 años, para poder estar con su familia, pues además de los problemas, Paul no podía acoplarse a estar solo en una ciudad desconocida. Las depresiones fueron duras, pero su motor siempre fue la humildad, la unión entre familia, así que entre todos ahorraron una lana para regresarlo a Pachuca, al último filtro antes de poder entrar oficialmente al equipo. Y fue ahí que entre 400 aspirantes, Paul logró colarse, quedando entre los últimos 3 elegidos. Después vino el debut con Pachuca en 2006 y como obra del destino marcó su primer gol ante el América, que luego sería su casa hasta estos días. Con los Tuzos, Aguilar tiene 2 títulos de liga, una sudamericana, una superliga y 3 copas de CONCACAF.
Con 5 años en Pachuca y 142 partidos, Paul llegó a la América en 2011 y rápido se hizo del puesto titular por la banda derecha, desplazando a Óscar Rojas y ganándose el cariño y el odio de los aficionados la tarde del 8 de abril del 2012, cuando un zapatazo de Aguilar le dio el triunfo a las Águilas en el Clásico Nacional. Antonio La Mona Olvera. La historia de La Mona tiene mucho que ver directamente con el fútbol, pues la familia de este jugador comulgó por mucho tiempo con los colores de Santos. Oriundo del ejido Nuevo León, cercano a Torreón, Juan Antonio Olvera siempre fue un chico muy humilde en todos los aspectos. La herencia por los colores laguneros empezó con su abuelo, quien había sido empleado de mantenimiento del club santista. De hecho, era jardinero del antiguo Estadio Corona. Su hijo Gerardo heredó el puesto y siguió con la tradición hasta que el nieto Antonio Olvera dio un nuevo giro a este legado, convirtiendo así un sueño que llevaba en el material genético. La Mona, apodado así por sus prominentes pestañas como de muñeca, cuando estudiaba la secundaria, lo hacía en otro ejido que estaba a 2 kilómetros de su casa. Iba a la escuela, regresaba a su casa, comía y luego pícale al entrenamiento. Así se llevó esa rutina por algunos años, todo por amor al fútbol. A pesar de que La Mona en ese entonces no entrenaba con las fuerzas básicas, empezó a hacer trabajo extra para poderse mantener. Lavaba los autos de los jugadores y del personal del equipo de Santos. La gente que trabajaba en el servicio administrativo sabía que la familia de La Mona Olvera siempre fueron recalcitrantes aficionados al club lagunero, ya que el amor por los colores lo llevan en la sangre. Surgido de una familia muy modesta y humilde, La Mona decidió que su futuro era estar con Santos, pero no como ayudante en la administración, sino como jugador del club. Fue así como La Mona debutó con los verdiblancos en 2004, cuando solamente tenía apenas 18 años. Pero en 2006 fue prestado a las Chivas para reforzar al plantel de cara a la Copa Libertadores. Desafortunadamente, el fantasma de las lesiones lo persiguió durante su estancia en el popular equipo tapatío y por eso nunca pudo demostrar su real potencial. De ahí comenzó a peregrinar hasta el día de hoy en el fútbol mexicano hasta terminar en el Tampico Madero en la Liga de Ascenso. Como dato, la humildad de La Mona cuando estaba en Santos no tenía límites. Él era muy dadivoso con el personal de administración, con los barrenderos, con el personal conserje, con los lavacoches. Luego se ponía a platicar con ellos o en su defecto les invitaba el almuerzo o el refresco. Siempre fue un jugador que tuvo los pies en la tierra. Así es como estos jugadores nunca se subieron a un tabique, salieron de su pobreza, ya sea económica o mental, y trazaron metas las cuales cumplieron por amor al arte con base a su calidad futbolística. Algo que se aplaude y que muestra una cara diferente y responsable de lo que es un jugador de fútbol. Pero dime, ¿qué otros jugadores de la Liga MX fueron humildes? ¿Cuáles fueron déspotas? Deja tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos todos los comentarios y no olvides suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.